Gloria a Dios, aleluya. Vamos a meditar la palabra de Dios en ese versículo. Me quedé un poco así como inquieto con este mensaje, este versículo, porque realmente pues no llevo mucho de estos tipos de mensajes, pero le explicaba al hermano Omín antier que ya días el Señor me había confirmado un mensaje y yo le pedí ese mensaje para que me permitiera predicarlo para la vigilia. El primer mensaje que me había dado, y cuando así el Señor me da palabra es porque sé que me toca predicar. Gloria a Dios, aleluya. Y le pedí al Señor y el Señor me confirmó este mensaje. Entonces digo, vamos a predicar, pero al estudiar el mensaje, al recibir los remas de parte del Señor, sentí bastante, ¿cómo le podría decir? Señor, digo yo, es un tema un poco complicado para mí. Y si el Señor quiere, pues eso es lo que vamos a hacer su voluntad a su nombre. Póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así en su palabra, del 21 al 22, los versículos vamos a estar leyendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Señor, en estos momentos, Padre, me presento delante de ti, Señor. Padre, seas tú respaldando esta palabra, este mensaje, Señor, en estos momentos. Presento y levanto mis manos delante de ti una vez más pidiéndote perdón, Señor. Suplicándote, Señor, que tomes el control de toda la área donde el enemigo quiere tomar legalidad, Señor. Y te pido, vengas tú rompiendo cadenas que se quieran oponer también contra tu iglesia, contra tu pueblo, contra este mensaje, contra mi vida, Señor. Contra esta iglesia que lucha día a día en avance y santificarse a través de tu palabra, Señor, a través de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, a que hoy una vez más nos presentamos. Venimos a alimentarnos de esta palabra, a recibir respuesta de ti. Oh glorioso Dios, alabarte y glorificarte, Señor, una vez más, porque creemos, Señor, y confiamos que uno solo hay en la faz de la tierra, el que salva, el que perdona, el que libera, el que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Señor Jesús, vengas tú tomando el control de esta atmósfera, de este lugar, de este territorio, Señor. Toda influencia de la tiniebla que quiera, Padre, aquí resistir, Señor. Hoy envía ángeles guerreros, Padre, a derribarlos, a reprenderlos y a echarlos fuera por el poder de tu palabra, por el poder de la sangre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor Jesús. Siéntense, vamos a compartir la palabra del Señor. Glorioso Dios. Amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios que hoy nos trae el Señor es un mensaje donde Dios le habló a su siervo Pablo para que aconsejara a la iglesia y al pueblo de este acontecimiento. Qué bonito fuera, mi amado hermano, iglesia, pueblo de Dios, que como iglesia de Jesucristo estudiáramos todo el párrafo, el versículo, el capítulo de la Biblia, gloria a Dios, aleluya, porque nos trae muchos consejos de buenos beneficios a nuestras vidas. Ya que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, gloria a Dios, el amor de muchos se enfriará por causa de amor. Y necesitamos adquirir de la palabra de Dios los conocimientos, los principios y la base fundamental para que vivamos bajo el fundamento de la palabra de Dios, bajo la eficacia de la palabra de Dios
vivamos bajo la rectitud y la guía del Señor. Hoy el apóstol Pablo nos habla, gloria a Dios, aleluya, a través de este versículo y nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Amados hermanos y hermanas, ¿quién es para usted sus ángeles escogidos? Según la palabra de Dios, los ángeles escogidos son nuestros pastores. Ellos son escogidos como ángeles para llevar este evangelio y esta buena nueva de salvación. Por eso dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes que estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad, no haciendo nada, dice, con designios, no haciendo nada con anticipado o prevencias, en favor o en contra de alguien o algo que da como resultado falta de neutralidad o inseguridad, rectitud en el modo de buscar o de proceder. Ahí la palabra de Dios nos habla, mis amados hermanos, que tenemos que guardar esas cosas. Y esas cosas, gloria a Dios, aleluya, que muchas veces como ser humano, en nuestra carnalidad, muchas veces nos lleva a fallar delante del Señor, a faltar delante del Señor. Y muchas veces, amados hermanos, comenzamos a perder los valores fundamentales en nuestra vida espiritual, la cual ya Jesucristo nos ha dado a través de su Santo Espíritu, en los fundamentos del fruto del Espíritu Santo. Posiblemente, mi amado hermano, no tengamos muchas de estas situaciones, o si en alguna situación estamos enfrentando tales batallas, es necesario reflexionar, es necesario reconocer. Pero hay algo muy importante que la palabra de Dios me impactó en el libro, en el versículo 22, y dice: no impongas con ligereza las manos que, dice, contra las manos a ninguno. Una recomendación que la palabra de Dios hoy nos da a través de esta palabra de Dios. Mis amados hermanos, estamos llamados a ir a anunciar las buenas nuevas y estamos llamados y escogidos para dar lo que Dios ha dado de su Santo Espíritu a nuestras vidas, su nombre. Pero la palabra de Dios nos habla en el libro de Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 40, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Quiero entrar al mensaje, mis amados hermanos. Quiero enfocarme en el mensaje, esperando que entendamos. ¿Sabe, mi amado hermano? La palabra de Dios trae un orden y una base fundamental sobre todo lo que Él ha establecido. Lo que el Espíritu Santo de Dios a través de su Santo Espíritu ha venido ordenando mediante su palabra, mediante la palabra de Jesucristo y mediante la palabra de los profetas que fueron dados por medio del Espíritu Santo de Dios. Ha traído un orden, y este orden es el que hoy el apóstol Pablo nos aconseja a vivirlo, a practicarlo, a obedecerlo y a ejercerlo. Si nosotros analizamos y observamos, mis amados hermanos, en diferentes ministerios y posiblemente aún dentro de nuestro ministerio, amados hermanos, podemos observar muchas cosas que desvían o contradicen lo que es esta palabra de Dios. Y no vengo a sacar una doctrina de este versículo, a su nombre. Contradicen con sus hechos, con sus prácticas o con su falta de conocimiento y entendimiento que ha venido pasando
si vemos también entre las redes sociales, muchas personas afamando más el pastoreo, afamando más a los evangelistas, afamando más a los profetas, a los apóstoles. Pero la palabra de Dios aquí nos habla a través del apóstol Pablo bajo un orden. Y este orden nos habla la palabra de Dios que viene, amados hermanos, a través de su siervo, por medio de su palabra. ¿Quiénes pondrán la mano sobre los enfermos? ¿Quiénes llevarán las buenas nuevas? Es el creyente, aquel que ha recibido las buenas nuevas de salvación, aquel que ha recibido esta palabra de orden, aquel que ha recibido esta palabra de obediencia a su nombre. Entonces comienza el apóstol Pablo a enseñar y a aconsejar a esta iglesia, oh gloria a Dios, aleluya, a través de esta palabra de Dios. No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿A quién? A ninguno, dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos manda también en el libro de Marcos capítulo 16, 17, 18 en adelante, dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y que se sanarán. Yo creo, mis amados hermanos, que entendemos del mensaje de lo que quiero llevar hoy, pero quiero llegar a un punto, mis amados hermanos, donde muchos se están desviando, muchos nos estamos desviando. Y es necesario reconocer, amados hermanos, el orden que trae la palabra de Dios. Como nos habla en el libro de 1 de Corintios capítulo 14, versículo 40 en adelante. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo 5, 22. No pongas con ligereza la mano a ninguno. Pero la palabra de Dios nos quiere hablar de algo que más adelante nos dice, amados hermanos: ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es ahí donde está la clave, amados hermanos. La palabra de Dios nos manda a orar por los enfermos. La palabra de Dios nos manda a poner las manos sobre los enfermos y dice que los enfermos serán sanos. En el libro de Marcos capítulo 17 nos habla y que con estas señales irán. Ahí nos habla claramente. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo nos habla sobre este versículo y nos impide a ir a poner las manos con qué? Con ligereza? Porque muchas veces eso es lo que ha llevado a muchos creyentes, a muchos cristianos a ejercer esta función y al final salen afectados, participan de pecado, participan de errores, participan, oh gloria a Dios, aleluya, en muchas ocasiones participan en fuerzas no competibles. Su nombre. En ocasiones, mis amados hermanos, cuando salimos a misiones, evangelizamos. Y cuando evangelizamos, de hecho vamos a orar. Y se va a hacer la imposición de mano. Pero según el orden de los apóstoles, la cual Jesucristo nos dice que a través de esta doctrina debemos de seguir. Según el orden, primero oran, luego ayunan y luego hacen la imposición de mano, o para enfermos, o para bendecir, o para declarar una palabra de bendición a aquel al cual están haciendo las oraciones. Pero antes, la iglesia de Jesucristo, de ir a la obra, a la misión, al trabajo que se está ejerciendo, necesita llevar un orden, una autorización a través de sus pastores. Muchas veces eso ha venido, mis amados hermanos, que el cristiano, se lo digo porque en ocasiones
en sectores he visto, mis amados hermanos, a cristianos salir a orar por enfermos y sin llevar la oración de su pastor, sin aún siquiera pedirle permiso al pastor. ¿Y es necesario pedirle permiso al pastor? Claro que sí, es un orden. ¿Es necesario avisarle al pastor que voy a ir a orar por un enfermo? Claro que sí. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque el día que usted esté enfermo por recibir algún dardo o haber sido cómplice de alguna situación a través de las oraciones aligeras, de la imposición de mano, la iglesia va a orar por ti. Cuando la iglesia ora por ti, la iglesia entra en una guerra espiritual con las tinieblas. Pero cuando desobedecemos a nuestras autoridades, cuando desobedecemos lo que está escrito en la palabra de Dios, el fundamento de la palabra de Dios, y nos desviamos como cabra por su lado, comienzan las consecuencias. Usted se pregunta, mi amado hermano, ¿habrá muchas enfermedades en nuestra vida que son permitidas por Dios o son provocadas? El apóstol Pablo nos dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, al menos que esté autorizado por su siervo, el pastor, o por la obra que está ejerciendo en el momento. Y quizás acá no es muy afectado esto porque no se vive eso, mis amados hermanos. Les decía que también comparto el mensaje a través de las redes sociales. Pero he estado en lugares, mis amados hermanos, que hay personas que son fanáticos para ir a orar por los enfermos. Pero ¿sabe por qué? Porque hay esto de por medio. O a veces es porque quiero mostrar que yo sí soy usado, que Dios me está usando. Y a veces nuestra sanidad viene a través de una oración por medio de la fe. Su nombre. Es nuestra fe que necesitamos activar, creer en esa palabra de Dios para que podamos ser libres, ser sanos, ser restaurados, ser renovados y ser llenos. Amén. Jesucristo vino y dijo en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 31: yo he venido no por los sanos sino por los enfermos. Y dijo en su palabra: id y predicad este evangelio a todo el mundo. Envía a un pueblo que a hacer este trabajo que el apóstol Pablo hoy da una recomendación, a no hacerlo que con ligereza, a no hacerlo aquí con ligereza a ninguno, ni aún a su hermano, ni aún a su hermana, con ligereza. ¿Por qué? Porque usted puede ser partícipe de pecados sin darse cuenta. Usted puede ser cómplice de pecados inconscientemente. ¿Usted sabía que a veces ni cuenta nos damos y hemos pecado? ¿Sí? A veces somos señalados, y por eso nos hablaba la palabra de Dios de la parcialidad, de los designios, de las anticipaciones, de la preverencia y todo eso. ¿Por qué? Porque a veces somos señalados por lo que estamos viendo, pero por lo que está oculto estamos en secreto. Pero a veces pecamos inconscientemente. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos de lo que realmente se tiene que hacer bajo orden, que es la palabra de Dios. Cuando les decía que he estado con personas que son fanáticos para andar orando por los enfermos, cuando Jesucristo ya lo sanó, cuando Jesucristo ya lo liberó, cuando Jesucristo ya rompió cadenas para que sea libre, a su nombre, ¿qué hizo? Desvió el oro. Ahora, si tengo el ministerio, porque es un ministerio, de ir a orar por los enfermos, de visitar a los presos,
de ir a orar por los que están en la calle. Mis amados hermanos, yo tengo que ir a la autoridad que Dios tiene aquí en la tierra, que es mi pastor. Si yo desobedezco y yo me desvío y yo me voy, amados hermanos, escondido, por temor que mi pastor me diga no o vamos, tarde que temprano, mis amados hermanos, vamos a caer en esa red. Vamos a ser partícipes de pecados. A veces personas, mis amados hermanos, en una zona de Nicaragua, Huaspam, una zona bastante afectada, en muchas áreas. Nosotros fuimos a orar a una comunidad, mis amados hermanos. Yo oré, aún hice imposición de mano por muchas personas que hasta el final me di cuenta que eran personas que practicaban obras de ocultismo, obras de brujería. Y ya, gracias a Dios, estaba en el ministerio de Dios de la profecía. Y antes de salir, la iglesia oró por mi persona. El pastor oró por mi persona. Este es el orden que Dios necesita. Cuando nos desviamos de este orden, mis amados hermanos, aún nuestras casas son afectadas. Hoy muchas veces la iglesia de Jesucristo quiere pisotear a los ángeles escogidos por Dios, las autoridades dentro de las iglesias. Y quizás aquí no esté pasando esto, mis amados hermanos, pero en muchas iglesias ha pasado esto. El pastor tiene que callar ciertas cosas porque yo soy libre, o porque yo soy una persona muy importante dentro de la iglesia. Pero la palabra va para ricos, pobres, para enfermos, sanos. Sí, mis amados hermanos. Entonces hay un orden que la iglesia de Jesucristo necesita vivirla para vivir en obediencia. Vámonos a la primera de Timoteo, capítulo 4, que estamos casi en el mismo versículo. Versículo 14, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios hoy en día. Algo muy importante que no debemos de dejar también. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y en práctica. Dice la palabra de Dios: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con imposición de ¿qué? De las manos del presbítero. ¿Entienden? Todos los que llegamos a ser lavados con la sangre de Cristo, entramos a un proceso. El soldado, desde que entra a sus capacitaciones, comienza bajo un orden. Y estos soldados terrenales, amados hermanos, aquellos que resguardan las naciones según las leyes terrenales, mis amados hermanos, no pueden cometer un error, porque si cometen un error, automáticamente lo sancionan, lo disciplinan. Sí, mis amados hermanos. Usted lo puede ver bien vestidos a ellos. Usted lo puede ver bien formados a ellos. Pero si ellos cometieron un error, automáticamente van a una disciplina. ¿Y sabe cuál es la disciplina? Cárcel en tierra. Y no hay ley que los ampare, no hay derecho que los ampare. Es un error que han cometido y lo tienen que pagar. Tienen que entender que es un orden que tienen que obedecer. Y ese es el orden que nosotros tenemos que obedecer. ¿Qué recibimos a través de la imposición de manos? Dones espirituales. ¿Qué recibimos a través de la imposición de manos? Bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué recibimos a través de la imposición de manos? Esta palabra que es consagrada con sangre. El fuego del Espíritu Santo. Necesitamos entrar en el orden que dice la palabra de Dios. Necesitamos comenzar. Mira, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando yo estaba analizando este mensaje, me estaba dando cuenta que hay muchas iglesias que si realmente el Espíritu Santo de Dios los
desorden, por desobediencia, por rebeldía, por contradicción a la palabra. Y aquí todo el mundo se quiere excusar cuando sabemos que somos un ejército, somos un soldado de Jesucristo. Y aunque el amor de Cristo esté vivamente en nuestra vida, tenemos que entender que la palabra de Dios es orden y que somos soldados, que necesitamos ejercer la palabra de Dios en nuestra vida bajo orden. Dios lo ha levantado a los presbíteros, a los pastores. Dios ha levantado a los diáconos. Dios ha levantado a los evangelistas, a los misioneros. Pero todos tienen que sujetarse a un orden. Por eso que el apóstol Pablo nos habla y nos dice que guardemos estas cosas sin prejuicios. Su nombre. Comenzamos a ver la gloria de Dios, amados hermanos. Comenzamos a ver respuesta de Dios. Comenzamos realmente cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Oré por un enfermo y se estaba por morir, y en vez de morirse Dios lo levantó. ¿Quién te usó? El Rey de Reyes, el Espíritu Santo de Dios estuvo en ese momento. Pero es que el Espíritu Santo de Dios vio el orden, vio la obediencia, vio el temor, vio la honra a las autoridades. ¿Qué tal, mis amados hermanos, pasara que todavía no me haya reconciliado con mi pastor, el cual está en el ministerio anterior? Esta palabra me hubiera destrozado, esta palabra me hubiera asesinado. ¿Sabe por qué? En una ocasión me fui y le dije a él, al siervo, voy a ir a una misión, necesito que ore por mí. Claro, me dice, espera. Cuando le digo de mi pastor anterior, me refiero al segundo pastor de la primera iglesia donde yo estaba. Y déjeme decirle que pasé tantas luchas con él, pero en muchas de tantas, el Señor me dijo, todo es parte del proceso. Y muchas veces mi corazón estaba queriendo guardar contra él. Muchas veces me estaba resintiendo, estaba viendo su personalismo. Y dijo el Espíritu Santo de Dios, todo es parte del proceso. El proceso, mis amados hermanos, que nos cuesta aceptarlo, pero es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hizo este pastor? Espere después del culto. Amados hermanos, escondido oró por mí. Yo salía alegre con esa bendición, aquella misión, que pude ver la gloria de Dios. Y esa misión, ¿sabe cuándo fue? La vez que vine aquí a Alegría, el año 2022. Pasé todo esta Alegría, San Miguel, oh, gloria a Dios, aleluya. Aquí hay otro pueblo donde no recuerdo muy bien, donde también se evangelizó, y una alma no podía ver, no podía lograr para Cristo. Hasta que el Señor me llevó para allá a San Juan, y eso porque me dejaron botado. A mí me llevaban no sé para dónde, mis amados hermanos, que según de bajada, de subida, por ahí. No, entonces yo no me quedo aquí, dije yo, me monté y yo recuerdo que estaba en Montoño y me fui para San Juan. Una alma. Yo lloré por esa alma. Una alma, un joven de 15 años, digo, yo acepto a Cristo. Le iba diciendo al hermano Luis, que por dónde quedaba y todo eso, y ahora que veo como que el monte ha crecido un poquito más. Y no sé, pero vamos a volver a llegar. Yo siento que necesitamos evangelizar esa zona. Una alma. Y yo en mi mente, Señor, ¿será que yo te estoy fallando? Y la palabra de Dios llega. Si tú sales de una iglesia a ir a hacer la obra del Señor y no vas con cobertura, estás frito. Y eso pasó con mi pastor, escondidito, me hizo la oración, y de ahí allá en
alma, ya fui contento, dije, por lo menos no gasté en vano todo el gasto que hice desde Nicaragua. Bueno, me lo habían apoyado, me lo habían patrocinado, pero un gasto grande, mis amados hermanos. Cuando llegamos a Honduras, yo recuerdo que andaba un poco afligido porque solo era una alma y a mí me gusta varios números, su nombre, pero me ponen como un evangelista y el evangelista comienza a torturarme. Ay, que está muy empalado, que está muy afligido, quiero ver lo que anda en Nicaragua, dice. Y comenzó, más de 2 horas. Pero yo sentía en mi interior que aún no era el tiempo de evangelizar. Sentía que todavía no había palabras, que el Espíritu Santo de Dios todavía no me había puesto palabras, que todavía no había puesto las almas a las cuales yo tenía que evangelizar. Y como a las 2 horas yo me sentí un poco afligido, ya como incómodo con él, como queriendo apartarme. Y yo estoy orando cuando él está orando por evangelizar, estoy orando, pero las almas están llegando hacia él. Amados hermanos, yo me quedé con la boca abierta. Narcotraficantes, mareros, todo. Con herida, con hacha, machete. Y me les metía en lo evangelizado. Algunos aceptaban a Cristo, algunos pedían oración. Escondidito llegaron a hacerme la oración de consagración para ir con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Y pude ver la gloria de Dios. Pero en otras ocasiones salía de las misiones, a las misiones, y no veía respuesta del Señor. Veía resistencia, veía guerra, veía pleitos, porque salía de la iglesia sin oración. Me presentaba en ayuno, me presentaba en oración, pero la oración sacerdotal era la que no llevaba, y esa es la que da cobertura. Ahí es donde cuando evangelizamos los demonios van a temblar. Ahí es cuando nosotros evangelizamos, van a caer por tierra los enfermos, van a caer por tierra los demonios, los enfermos van a ser sanos, porque llevamos un respaldo, hay un respaldo y una autoridad. Reconocemos y honramos lo que Dios ha puesto. Sí, mis amados hermanos. Y si a un dado caso pasara algo que nos tocara enfrentar alguna situación de culpas de pecado, vamos a tener un respaldo. Porque muchas veces no entendemos personas, amados hermanos, no conocemos personas. Muchas veces están en las prácticas del cultismo y no quieren entregar su vida a Cristo. Pero nosotros a veces exigimos la oración o motivamos la oración, y aquel por salir para que nosotros sacamos de encima de él, lo acepta. Y al final, muchas veces haremos muchas cosas. Nuestra mano tiene algo poderoso. Todo el que es lavado con la sangre de Cristo, todo el que es bautizado en agua, amados hermanos, tiene que saber que su mano tiene algo muy poderoso, tiene algo muy importante. A través de nuestras manos nosotros transmitimos poder, sanidad, liberación. Por eso la palabra de Dios nos manda a vivir en santidad. Porque aquí nos manda el Señor a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, mira por qué es importante saber, mis amados hermanos, por qué no apresurarnos a la imposición de manos. Este mensaje, en un buen estudio, es un mensaje a más profundidad. Un mensaje que también es amplio. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14, 15 y 16. Muy conocido este versículo para todos nosotros que hacemos oración por los enfermos. Gloria a Dios, aleluya. Es necesario ir a los hospitales, es necesario ir a las
las cárceles, es necesario visitar a los enfermos en los hogares, pero es necesario ir bajo orden de la palabra de Dios y el respaldo, la unción sacerdotal. Oye bien qué dice la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. ¿A quién? ¿A quién tienen que llamar los enfermos? A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes de la iglesia, las autoridades de la iglesia con el cuerpo pastoral. A su nombre, iglesia. A los ancianos de la iglesia, ¿y qué dice? Y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tiene que hacer el enfermo también? Confesar sus pecados. ¿Qué tiene que hacer? Entregarse a Cristo. Entonces, primero ellos reconocen el orden y llaman a los ancianos de la iglesia, llaman a los líderes de la iglesia. Pero si yo salgo porque yo soy líder de la iglesia, o porque soy un predicador, o porque soy miembro, porque soy cristiano, desviado por un camino, escondido por otro camino, sin avisarle a mi pastor, voy saliendo como un cabro de la iglesia en desobediencia. Entonces, no llevo una unción sacerdotal, no llevo un respaldo de Dios, y al final puedo cometer pecados conscientes. Puedo ser partícipe de pecados ¿qué? Pecados conscientes, pecados ajenos. Puedo ser cómplice del pecado de aquel que quizás se levantó, quizás aún hasta contra su pastor, y está pasando un juicio de Dios. Quizás contra un hermano que es vecino o vecina y le está haciendo la guerra y le tocó que recibir la mano de Dios. No, dice el apóstol Pablo, no te aligeres a ir a hacer imposición de mano, porque serás cómplice de pecado. ¿Qué tiene que hacer? Dice Santiago, primero confesar sus pecados, sus ofensas, y luego a través de la oración de fe será sano. La palabra de Dios le da la seguridad que lo va a sanar. La palabra de Dios nos da la seguridad que la oración del justo sí vale, pero bajo orden de la palabra de Dios, no saliendo una manada por aquí, que al final esa manada lo atrapa el enemigo y cuando se dio cuenta se está levantando contra la misma iglesia, contra la misma membresía, contra sus líderes, contra sus pastores, y al final muchas veces camina en el camino de Saúl, desechado por Dios. Hay cosas las cuales muchas veces cometemos y es necesario entender, conocer y adquirir conocimiento para que no nos perdamos con la palabra de Dios en nuestras manos. Y seremos ¿qué? Libres. Seremos ¿qué? Una iglesia sana. Seremos un pueblo agradable delante de Dios. A su nombre. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Padre maravilloso, eterno Dios, aquí hemos compartido tu palabra, Señor. Seas tú tocando, hablando tu iglesia, Señor. No sé, Señor, si hay algo. No sé, mi Dios todopoderoso, pero si tú sí lo conoces, Padre. Tú sí sabes, Espíritu Santo de Dios. Si hay algo ahí, Dios Todopoderoso, venga tú cambiando y renovando, Señor. Si hay alguna desviación en tu pueblo, en tu iglesia, Padre, venga tú tratándolo, Señor. Es necesario que tú trates con nuestra vida. Es necesario, Padre, que tú trates con tu palabra en nuestra vida, Señor. Porque el día de mañana esa palabra será el que nos juzgará, Señor. Y el día de mañana también, Señor, en el día del gran juicio, Señor,
Señor, aquí presente, Padre. Mira ahí los corazones, Señor. Ahí donde el enemigo ha puesto cizaña, Padre. Ahí donde el enemigo ha querido perturbar, Espíritu Santo. Padre, ahí mira los corazones, Padre, donde el enemigo ha querido poner enfermedades físicas. Vengas tú orando, Espíritu Santo. Vengas tú tratando en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira tu iglesia, Padre. Mira tu pueblo, Espíritu Santo de Dios. Aquel que necesita sanidad espiritual, dásela, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Aquel que necesita restauración, Espíritu Santo de Dios, restáuralo con tu fuego, restáuralo con tu unción poderosa, Cristo. Oh, maravilloso Dios, vengo clamando, vengo orando y rogando en esta noche, Padre, por la vigilia del día de mañana, Señor. Yo declaro palabras de bendición para ese día, Padre. Oh, Espíritu Santo, prepara ahí las almas que van a ser sanadas, las almas que van a ser liberadas, las almas que van a recibir a Cristo, las almas que van a entregar su vida. Oh, glorioso Dios, glorioso Padre, las almas que están atadas, que tú lo vas a liberar con tu sangre poderosa, que tú romperás cadenas, Señor. Yo declaro que en ese día, Padre, tú vienes obrando con poder y fuego, con poder y unción. Respalda ahí, Señor, el primer horario, respalda el segundo horario, respalda la alabanza, respalda esa administración con el poder de tu Santo Espíritu, desde ya venimos rompiendo, Padre, toda atmósfera oscura que se quiera, Padre, manifestar ahí en ese lugar, y que la sombra del Omnipotente acampe en ese lugar, esa presencia maravillosa, esa gloria maravillosa, ese poder maravilloso, caiga sobre nosotros, Padre, fluye sobre nosotros, llena tu pueblo, llena tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Prepara San Juan, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí prepara, Señor Dios Todopoderoso, prepara tu pueblo, prepara tu iglesia. Oh, maravilloso Dios, Padre, ahí que toda perturbación del enemigo sea reprendido por tu sangre de guerrero, por tu sangre de guerrero, por la sangre de los esfuerzo, Padre, todo impedimento contra la alma, toda, Padre Dios Todopoderoso, atadura contra la alma que quiera impedir que el Padre Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu lo quiera llevar allá, Señor. Venga tú reprendiendo, Señor, todo ese espíritu de desánimo, de desaliento, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu gloria poderosa, Señor, se mueva a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la palabra, Espíritu Santo, por el poder de tu gloria, Señor. Usa tu siervo, Padre, que te estará predicando, Señor, el día de mañana. Usa, Señor, ahí mi boca, Señor. Úsanos, Señor, con poder y gloria. Padre Dios Todopoderoso, que tu iglesia sea lleno por el Espíritu Santo, lleno por el fuego y la unción del Espíritu Santo, por tu gloria poderosa, por tu poder, Espíritu Santo. Padre Dios Todopoderoso, he podido sentir, Padre, algunos de tu pueblo, de tu iglesia, Padre, con dardos del enemigo, con saetas del enemigo. El enemigo, Padre, este mes ha querido trabajar fuertemente contra la iglesia, pero vengas tú derritiendo esos dardos, Padre, dolores de cabeza, presiones, oh Espíritu Santo de Dios, esos dardos, Padre Dios Todopoderoso, en los miembros, en los órganos, en los cuerpos, Padre, vengas tú reprendiéndolo, quemándolo, derritiéndolo, Padre, pudriendo todo yugo, todo mal en el mundo de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Vengas orando y glorificándote, Señor. Donde está el clamor, donde está la súplica, donde está el ruego, ahí, Señor, hay pueblos pidiéndote, clamándote, Señor. Oh Jesús de Nazaret, hazlo sentir, Señor, hazlo sentir que tú lo estás sanando, que tú lo estás liberando, Señor. Gracias, Señor, por restaurarme. Gracias, Señor, por restaurar mi salud, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Da fuerza física y espiritual, Padre, para seguir en este camino, Señor. Bendice, Señor, a los niños. Bendice a los jóvenes. Bendice a las jovencitas, Señor. Bendice a la familia, Padre. Bendice a los hogares, Padre. Bendice a los hogares familiares, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
ahí fructifica sus negocios, ahí bendícelos, Señor Padre, que se multiplique la bendición, envía, Señor Padre, ahí Dios Todopoderoso, clientes nuevos, Padre, y que tu gloria, tu poder se manifieste. Respalda, Señor, a cada uno de nosotros que tenemos un trabajito, Señor, guárdanos, Señor, protégenos en el nombre de Jesús de Nazaret. Respalda a cada hermano y hermana, Señor, que tiene ministerio, Padre, que tiene privilegio, Señor, en esta iglesia, en este ministerio y en todas acá, Señor, en San Salvador y El Salvador y toda esta nación, Señor. Vive el país Nicaragua, Señor. Ahí respalda ese país, Señor. Toma el control de toda su situación,